Buenos días, valientes, que llegan a las 10:30 a escuchar sobre el tiempo. Y vamos a tratar de recorrerlo un poco disciplinariamente. Yo voy a hablar del tiempo del lado de adentro, del tiempo de la biología. Y la pregunta nos convoca es justamente ¿qué es el tiempo? Y tengo la respuesta que da la biología, la respuesta que da la ciencia en general. La respuesta es muy sencilla y son dos palabras. Las dos palabras son ni idea. Muchas gracias. Un científico se define como tal cuando es capaz de decir una cantidad de gansadas con la mayor seguridad posible. Entonces el auditorio se queda como sabe. Así que ahora viene la parte de gansadas. Del lado de adentro, los biólogos buscamos el tiempo. Posiblemente es una concepción diferente de la que vamos a escuchar del lado de la física, del lado de la filosofía, del lado del arte o de la historia. Es un tiempo elusivo y está mal hablarlo en singular. En realidad tendríamos que hablar de tiempos, porque la biología tiene muchos ceros diferentes, muchos niveles de organización y muchos órdenes de magnitud con respecto al tiempo. Para algunos organismos es muy válido hablar de microsegundos. Por ejemplo, los peces eléctricos son capaces de determinar la etapa reproductiva de acuerdo a la frecuencia de oscilación de sus órganos eléctricos en microsegundos, o sea, nada. Nosotros también utilizamos microsegundos. Uno sabe que el sonido viene de la derecha o de la izquierda porque tarda microsegundos menos en ser procesado por un lugar del cerebro u otro. Por supuesto, no es uno de los tiempos más relevantes que tenemos en la biología, y si seguimos con las escalas tendríamos que pasar a tiempos que ya se parecen un poco más a los tiempos de todos los días. Por ejemplo, los milisegundos. En milisegundos están los tiempos cognitivos, los tiempos que nos permiten hablar, los que nos permiten cantar una canción, contar un chiste o incluso entender un chiste. Y después nos ponemos ya con tiempos que se parecen a lo que uno puede comprender desde su cerebro. Y tienen un nombre propio los otros tiempos. Por ejemplo, el tiempo que va de segundos a minutos. Tiene un nombre propio, en inglés se lo llama interval timing, sería algo así como tiempo de intervalos. Y es el que nos permite estimar subjetivamente el tiempo. Si yo, por ejemplo, les preguntara a ustedes ahora, ¿hace cuánto estoy hablando? 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos y medio, llegaríamos a una respuesta bastante certera. Eso tiene que ver con esa oscilación de segundos a minutos que la necesitamos permanentemente para poder vivir, para poder desempeñarnos. Sin eso no sabríamos lo que acaba de ocurrir ni podríamos predecir lo que está por ocurrir. Después hacemos un salto en estos ceros, en esta escala temporal de los tiempos biológicos, del tiempo del lado de adentro, y pasamos a los días, al tiempo de los días, que me voy a dedicar en un ratito a contarles un poquitito más al respecto. Y después hay muchos otros, por supuesto. Para algunos organismos es muy válido el tiempo lunar, el tiempo de los meses lunares. Para otros es muy, pero muy importante evolutivamente el tiempo anual o el tiempo estacional. Estamos hablando de hasta 10 órdenes de magnitud de un tiempo biológico. Tan relevante que podríamos llegar a tener osciladores o relojes que miden tiempos que van de los microsegundos al año. Pero esto es puramente descriptivo. ¿Cómo lo podemos estudiar? ¿Cómo podemos ir a buscar ese tiempo del lado de adentro? Porque lo que hacemos los cronobiólogos, o sea, los biólogos del tiempo, es hacer exactamente eso, ir en busca del tiempo perdido del lado de adentro, del lado del cuerpo. Una vez que lo escuchás desde la biología, una vez que lo entendés, te quedás fascinado y prendido para toda la vida. Así que habiendo aquí biólogos, cuidado, porque a partir de ahora puede ser que ya sepan a qué se van a dedicar el resto de sus vidas. ¿Cómo hacemos para estudiarlo? En principio tenemos que catalogarlo al tiempo, no solamente en cuanto a su periodo, que es lo que dijimos recién, sino a qué es, la pregunta de qué es el tiempo. Y acá son puras hipótesis. ¿Será que el tiempo es un sentido, como los sentidos clásicos, como el tacto, la visión, la audición? Podría ser. No tiene una sensación del tiempo. Si es un sentido, entonces tenemos que preguntarle determinadas cosas. ¿Hay un estímulo? ¿Hay un órgano de los sentidos? Y esto no es fácil, ni para el tiempo ni para ningún otro sentido. Si ahora les preguntara, por ejemplo, ¿tienen medias puestas? ¿Qué me contestan? Un poco más de ímpetu. No es para tanto. Hasta que yo les pregunté, no eran conscientes de que había algo tocándoles el pie y no era el que tenían sentado al lado, sino que era la media. Eso es una trampa de los sentidos que tiene que ver con el tiempo. Cuando un estímulo impacta sobre un órgano de los sentidos durante mucho tiempo, ese órgano deja de informar del cerebro, se llama adaptación sensorial.
Y también hay muchas otras trampas. Si por ejemplo Edgardo les pidiera otro experimento, que es sencillamente que con un dedo se aprieten ligeramente el ojo, ¿sí? Y los veo a todos desde acá, así que estoy esperando que quede apretándose ligeramente el ojo, y no lo están haciendo. ¿Siguen sin hacerlo? Algunos sí. ¿Qué pasa cuando se apretan el ojo? ¿Ven algo? Vamos. Bien, también digan sí, nunca viví nada parecido. Primero sienten que se tocan, no sé, un estímulo táctil, pero además ven una mancha. ¿Sí? ¿Verdad que si no lo ven al Papa Francisco, compañeros? Esa mancha también es una trampa. Esa mancha de luz o de sombra no existe, porque a veces los sentidos mezclan distintas propiedades de los estímulos. Aquí estamos viendo tacto. Vuelvo al tiempo. Si el tiempo es un sentido, no tenemos idea de cuál es el estímulo que lo puede llegar a aprender. Otra catalogación del tiempo del lado de adentro es si el tiempo es un lugar, si tenemos lugares para guardar el tiempo en el cerebro. La palabra favorita de los que estudian el cerebro, de los neurólogos particularmente, es déficit. ¿Por qué? Porque casi todo lo que sabemos sobre el cerebro es de cuando anda mal, cuando algo se rompe, cuando hay un trauma y perdemos algún tipo de función. Ese es un camino posible para buscar el tiempo. Ver qué pasa si algo se rompe y se pierde la percepción del tiempo, se pierde el sentido del tiempo. Y tenemos muchos casos de lugares del cerebro que si se rompen alteran la percepción del tiempo. Es un camino largo, todavía no está del todo claro dónde está, pero hay algunas posibilidades. Hay un atajo para buscar al tiempo dentro del cerebro. El atajo es, en lugar de esperar que haya lesiones, hacer experimentos farmacológicos. O sea, ir a buscar el tiempo a través de fármacos, a través de drogas. Aquí la pregunta es, si el tiempo es una droga, ¿dónde se compra? Y no sé, dónde porro se compra, el tiempo, porque me olvidé básicamente de qué se trata. Pero hay un montón de fármacos que afectan el sentido del tiempo y nos pueden servir para ir a buscarlo. Y la otra pregunta es si el tiempo del lado de adentro es un tiempo lineal o es un tiempo cíclico. Es una pregunta que obviamente se mezcla muchísimo con la cultura, con la filosofía, con la historia, con otras historias y filosofías, pero tiene gran relevancia en esto del tiempo biológico. En principio hay un tiempo lineal, un tiempo es el de la biología del desarrollo, lo que nos va pasando desde que somos concebidos hasta que nos morimos. De hecho, esa es la concepción popular de lo que se conoce como reloj biológico. Reloj biológico que va piqueando, que va dándonos la hora a medida que envejecemos, a medida que nos vamos desarrollando. La concepción popular es, nena, ya tenés 30 y pico, no es hora. Esa es la concepción popular del reloj biológico lineal del desarrollo que cada vez vamos conociendo más. Pero hay otra concepción menos popular del tiempo del lado de adentro, es el del Ouroboros, el tiempo de la serpiente que se come a sí misma, el tiempo cíclico, el tiempo de los ritmos. Y nosotros tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Y lo llamamos muy originalmente reloj biológico. Tan marcado está esto del reloj biológico, esto de un tiempo cíclico, es que no solamente lo estudiamos los biólogos, sino que está absolutamente presente en la cultura popular, en la mitología. Una de las historias de la mitología que tiene que ver con este reloj tiene que ver con uno de los dioses históricos más famosos, que es Febo o Apolo, dependiendo de cuál sea la mitología favorita de ustedes. Se cuenta que Febo salía en su carro dorado y creaba el día cuando estaba en el cielo. Pero todos los dioses griegos también se dedicaban un poco a cuestiones más humanas, más divertidas, más mortales, y Febo andaba enamorando jovencitas por ahí. Una de las jovencitas que se enamoró de Febo se llamaba Clitie. Y para decirlo en términos un poco más criollos, Febo andaba por ahí arriba, ella estaba enamorada ahí abajo y Febo le histeriqueaba. Así, básicamente miraba para abajo y decía, sí, todo bien, mañana nos vemos, y no le daba pelota. Y la mujer se empezó a desesperar, empezó a amenazar a Febo, empezó a decirle, mirá que si no me das bola va a pasar algo, el otro seguía sin darle bola, y al cabo del tiempo Clitie se fue transformando hasta que se convirtió en, puntos suspensivos, un girasol. Ahora todos tienen que decir, hasta que se convirtió en, puntos suspensivos, un girasol. Eso es lo que conocemos como un ritmo biológico. ¿Por qué? Porque es un fenómeno periódico que ocurre en este caso todos los días. En este caso es un ritmo aburrido porque sigue al sol. Si no hubiera sol, no habría ritmo biológico. A nosotros los biólogos nos interesa más estas periodicidades que ocurren cuando nadie te dice qué hora es. En este momento, por ejemplo, estamos en un lugar semi-oscuro,
Nuestro cuerpo sabe igual qué hora es, aunque el sol no nos lo diga, porque sabemos que la temperatura está en un cierto valor, las hormonas en otro valor, sabemos que nos despertamos hace tanto tiempo, muy poco lamentablemente, pero lo sabemos más allá de que haya algo en el mundo que nos diga la hora. Eso es lo fascinante de estudiar el tiempo del lado de adentro, es autónomo, que somos relojes andantes. ¿Y por qué tenemos relojes? ¿Por qué evolutivamente fue tan importante el tener relojes del lado de adentro? Porque nos permiten predecir, nos permiten saber qué es lo que va a ocurrir dentro de un rato, qué es lo que va a ocurrir más tarde, si vamos a encontrar novia, si vamos a encontrar comida, si alguien nos va a comer. Es un fenómeno tanto evolutivo como económico el poder perseguir el tiempo del lado de adentro. Entonces, este menú de buscar el tiempo biológico, que lo tratamos muy pero muy someramente, el tiempo buscándolo como un sentido, buscándolo como un lugar en el cerebro, como una droga, como un ritmo, como un ciclo, dejamos afuera el tiempo como un aprendizaje, el tiempo como una emoción, el tiempo como una cultura. Es la forma en la cual los biólogos tratamos de entender el tiempo. Ese tiempo está del lado de adentro. Pero vuelvo a lo primero que dije. Si tenemos que contestar la pregunta de qué es el tiempo, la única respuesta posible es ni idea. Esa respuesta no es mía. Esa respuesta es mucho más antigua. La formuló excelentemente bien un tal San Agustín en sus Confesiones, cuando decía muy sencillamente: esa pregunta es una pavada. Si nadie me la pregunta, yo sé que es el tiempo, pero en cuanto me la preguntan y una tal Andrea de Lisamburu nos invita a decir de qué se trata, tengo que contestar ni idea. Muchas gracias. Tiempo interno, reloj biológico y alguna más parecida. Y ritmos. Reloj biológico, ritmos y tiempo interno, Diego Golombek. Nos quedamos entonces con esas palabras.